Algo extraño comienza a suceder a medida que las sondas se alejan del sistema solar. No es una falla evidente, no es un mensaje alienígena, es algo más inquietante, pequeñas anomalías acumulativas que nadie esperaba encontrar tan lejos del Sol. Cuando una nave cruza la órbita de Neptuno y se interna en el espacio profundo, debería comportarse según cálculos extremadamente precisos. La mecánica celeste está bien entendida. Las trayectorias se predicen con una exactitud milimétrica. Sin embargo, varias sondas han mostrado desviaciones diminutas, pero persistentes en su velocidad y orientación. El caso más conocido fue el de las históricas Pioneer 10 y Pioneer 11. A medida que se alejaban del Sol, los datos indicaban una desaceleración sutil, como si algo invisible estuviera tirando de ellas hacia atrás. Este fenómeno se bautizó como la anomalía Pioneer. Durante años, físicos e ingenieros debatieron si se trataba de un error en los modelos gravitacionales o de nueva física. Más tarde, las Voyager 1 y Voyager 2, ahora en el espacio interestelar, comenzaron a registrar comportamientos inesperados en el plasma circundante y variaciones en el campo magnético. No eran fallos dramáticos, sino cambios graduales en la interacción entre la nave y el medio interestelar. ¿Qué está ocurriendo realmente más allá de la heliopausa? Una posibilidad es que el entorno no sea tan uniforme como se creía. La frontera del sistema solar, esa burbuja inflada por el viento solar, podría estar interactuando con nubes interestelares densas o regiones de presión magnética variable. Si el medio cambia, las mediciones también. Otra hipótesis apunta a efectos térmicos minúsculos. El calor emitido por los generadores de radioisótopos puede producir un empuje casi imperceptible. Con el tiempo, incluso una fuerza diminuta altera una trayectoria. De hecho, análisis posteriores sugirieron que gran parte de la anomalía Pioneer podía explicarse por esta emisión térmica asimétrica. Pero no todas las preguntas quedaron cerradas. Las sondas que se alejan del sistema solar operan en condiciones jamás probadas durante décadas. Sus sistemas envejecen, sus instrumentos se recalibran a distancia y la señal tarda horas en llegar a la Tierra. Cada bit de información es valioso, pero también vulnerable a interpretaciones erróneas. Lo verdaderamente fascinante es que estas anomalías obligan a revisar modelos fundamentales. La dinámica gravitatoria a grandes distancias, la estructura del viento solar y la naturaleza del medio interestelar siguen siendo campos activos de investigación. Cada desviación detectada se convierte en una oportunidad para refinar teorías. Además, el sistema solar exterior no es un vacío absoluto. Existe el cinturón de Kuiper, una vasta región poblada por objetos helados y polvo. Interacciones microscópicas con partículas pueden generar efectos acumulativos. Aunque sean improbables individualmente, en escalas de miles de millones de kilómetros pueden volverse relevantes. Entonces, ¿estamos ante física desconocida? Por ahora, la evidencia apunta a explicaciones convencionales, pero incompletas. La ciencia no descarta lo extraordinario, pero exige pruebas contundentes. Y en el espacio profundo, obtener esas pruebas es un desafío tecnológico extremo. Cada vez que una sonda transmite datos desde más allá de los límites planetarios, amplía nuestra comprensión del cosmos. Las pequeñas anomalías no son señales de fracaso. Son recordatorios de que el universo es más complejo de lo que imaginamos. Quizá lo más sorprendente no sea que algo extraño ocurra cuando las sondas se alejan, sino que podamos detectarlo con tanta precisión. A miles de millones de kilómetros, un cambio minúsculo en la velocidad
se convierte en una pista crucial. Mientras las Voyager 1 y Voyager 2 continúan su viaje silencioso hacia las estrellas, cada transmisión nos recuerda que el borde del sistema solar no es un final, sino el comienzo de nuevas incógnitas. Y tal vez, en esas leves desviaciones, se esconda la próxima gran revolución científica. Algo extraño comienza a suceder a medida que las sondas se alejan del sistema solar. No es una falla evidente, no es un mensaje alienígena, es algo más inquietante, pequeñas anomalías acumulativas que nadie esperaba encontrar tan lejos del Sol. Cuando una nave cruza la órbita de Neptuno y se interna en el espacio profundo, debería comportarse según cálculos extremadamente precisos. La mecánica celeste está bien entendida. Las trayectorias se predicen con una exactitud milimétrica. Sin embargo, varias sondas han mostrado desviaciones diminutas, pero persistentes en su velocidad y orientación. El caso más conocido fue el de las históricas Pioneer 10 y Pioneer 11. A medida que se alejaban del Sol, los datos indicaban una desaceleración sutil, como si algo invisible estuviera tirando de ellas hacia atrás. Este fenómeno se bautizó como la anomalía Pioneer. Durante años, físicos e ingenieros debatieron si se trataba de un error en los modelos gravitacionales o de nueva física. Más tarde, las Voyager 1 y Voyager 2, ahora en el espacio interestelar, comenzaron a registrar comportamientos inesperados en el plasma circundante y variaciones en el campo magnético. No eran fallos dramáticos, sino cambios graduales en la interacción entre la nave y el medio interestelar. ¿Qué está ocurriendo realmente más allá de la heliopausa? Una posibilidad es que el entorno no sea tan uniforme como se creía. La frontera del sistema solar, esa burbuja inflada por el viento solar, podría estar interactuando con nubes interestelares densas o regiones de presión magnética variable. Si el medio cambia, las mediciones también. Otra hipótesis apunta a efectos térmicos minúsculos. El calor emitido por los generadores de radioisótopos puede producir un empuje casi imperceptible. Con el tiempo, incluso una fuerza diminuta altera una trayectoria. De hecho, análisis posteriores sugirieron que gran parte de la anomalía Pioneer podía explicarse por esta emisión térmica asimétrica. Pero no todas las preguntas quedaron cerradas. Las sondas que se alejan del sistema solar operan en condiciones jamás probadas durante décadas. Sus sistemas envejecen, sus instrumentos se recalibran a distancia y la señal tarda horas en llegar a la Tierra. Cada bit de información es valioso, pero también vulnerable a interpretaciones erróneas. Lo verdaderamente fascinante es que estas anomalías obligan a revisar modelos fundamentales. La dinámica gravitatoria a grandes distancias, la estructura del viento solar y la naturaleza del medio interestelar siguen siendo campos activos de investigación. Cada desviación detectada se convierte en una oportunidad para refinar teorías. Además, el sistema solar exterior no es un vacío absoluto. Existe el cinturón de Kuiper, una vasta región poblada por objetos helados y polvo. Interacciones microscópicas con partículas pueden generar efectos acumulativos. Aunque sean improbables individualmente, en escalas de miles de millones de kilómetros pueden volverse relevantes. Entonces, ¿estamos ante física desconocida? Por ahora, la evidencia apunta a explicaciones convencionales, pero incompletas. La ciencia no descarta lo extraordinario, pero exige pruebas contundentes. Y en el espacio profundo, obtener esas pruebas es un desafío tecnológico extremo.
Cada vez que una sonda transmite datos desde más allá de los límites planetarios, amplía nuestra comprensión del cosmos. Las pequeñas anomalías no son señales de fracaso. Son recordatorios de que el universo es más complejo de lo que imaginamos. Quizá lo más sorprendente no sea que algo extraño ocurra cuando las sondas se alejan, sino que podamos detectarlo con tanta precisión. A miles de millones de kilómetros, un cambio minúsculo en la velocidad se convierte en una pista crucial. Mientras las Voyager 1 y Voyager 2 continúan su viaje silencioso hacia las estrellas, cada transmisión nos recuerda que el borde del sistema solar no es un final, sino el comienzo de nuevas incógnitas. Y tal vez en esas leves desviaciones se esconda la próxima gran revolución científica. Algo extraño comienza a suceder a medida que las sondas se alejan del sistema solar. No es una falla evidente, no es un mensaje alienígena, es algo más inquietante. Pequeñas anomalías acumulativas que nadie esperaba encontrar tan lejos del Sol. Cuando una nave cruza la órbita de Neptuno y se interna en el espacio profundo, debería comportarse según cálculos extremadamente precisos. La mecánica celeste está bien entendida. Las trayectorias se predicen con una exactitud milimétrica. Sin embargo, varias sondas han mostrado desviaciones diminutas, pero persistentes en su velocidad y orientación. El caso más conocido fue el de las históricas Pioneer 10 y Pioneer 11. A medida que se alejaban del Sol, los datos indicaban una desaceleración sutil, como si algo invisible estuviera tirando de ellas hacia atrás. Este fenómeno se bautizó como la anomalía Pioneer. Durante años, físicos e ingenieros debatieron si se trataba de un error en los modelos gravitacionales o de nueva física. Más tarde, las Voyager 1 y Voyager 2, ahora en el espacio interestelar, comenzaron a registrar comportamientos inesperados en el plasma circundante y variaciones en el campo magnético. No eran fallos dramáticos, sino cambios graduales en la interacción entre la nave y el medio interestelar. ¿Qué está ocurriendo realmente más allá de la heliopausa? Una posibilidad es que el entorno no sea tan uniforme como se creía. La frontera del sistema solar, esa burbuja inflada por el viento solar, podría estar interactuando con nubes interestelares densas o regiones de presión magnética variable. Si el medio cambia, las mediciones también. Otra hipótesis apunta a efectos térmicos minúsculos. El calor emitido por los generadores de radioisótopos puede producir un empuje casi imperceptible. Con el tiempo, incluso una fuerza diminuta altera una trayectoria. De hecho, análisis posteriores sugirieron que gran parte de la anomalía Pioneer podía explicarse por esta emisión térmica asimétrica. Pero no todas las preguntas quedaron cerradas. Las sondas que se alejan del sistema solar operan en condiciones jamás probadas durante décadas. Sus sistemas envejecen, sus instrumentos se recalibran a distancia y la señal tarda horas en llegar a la Tierra. Cada bit de información es valioso, pero también vulnerable a interpretaciones erróneas. Lo verdaderamente fascinante es que estas anomalías obligan a revisar modelos fundamentales. La dinámica gravitatoria a grandes distancias, la estructura del viento solar y la naturaleza del medio interestelar siguen siendo campos activos de investigación. Cada desviación detectada se convierte en una oportunidad para refinar teorías. Además, el sistema solar exterior no es un vacío absoluto. Existe el cinturón de Kuiper, una vasta región poblada por objetos helados y polvo. Interacciones microscópicas con partículas pueden generar efectos acumulativos.
aunque sean improbables individualmente, en escalas de miles de millones de kilómetros, pueden volverse relevantes. Entonces, ¿estamos ante física desconocida? Por ahora, la evidencia apunta a explicaciones convencionales, pero incompletas. La ciencia no descarta lo extraordinario, pero exige pruebas contundentes. Y en el espacio profundo, obtener esas pruebas es un desafío tecnológico extremo. Cada vez que una sonda transmite datos desde más allá de los límites planetarios, amplía nuestra comprensión del cosmos. Las pequeñas anomalías no son señales de fracaso. Son recordatorios de que el universo es más complejo de lo que imaginamos. Quizá lo más sorprendente no sea que algo extraño ocurra cuando las sondas se alejan, sino que podamos detectarlo con tanta precisión. A miles de millones de kilómetros, un cambio minúsculo en la velocidad se convierte en una pista crucial. Mientras las Voyager 1 y Voyager 2 continúan su viaje silencioso hacia las estrellas, cada transmisión nos recuerda que el borde del sistema solar no es un final, sino el comienzo de nuevas incógnitas. Y tal vez, en esas leves desviaciones, se esconda la próxima gran revolución científica. Algo extraño comienza a suceder a medida que las sondas se alejan del sistema solar. No es una falla evidente, no es un mensaje alienígena, es algo más inquietante. Pequeñas anomalías acumulativas que nadie esperaba encontrar tan lejos del Sol. Cuando una nave cruza la órbita de Neptuno y se interna en el espacio profundo, debería comportarse según cálculos extremadamente precisos. La mecánica celeste está bien entendida. Las trayectorias se predicen con una exactitud milimétrica. Sin embargo, varias sondas han mostrado desviaciones diminutas, pero persistentes en su velocidad y orientación. El caso más conocido fue el de las históricas Pioneer 10 y Pioneer 11. A medida que se alejaban del Sol, los datos indicaban una desaceleración sutil, como si algo invisible estuviera tirando de ellas hacia atrás. Este fenómeno se bautizó como la anomalía Pioneer. Durante años, físicos e ingenieros debatieron si se trataba de un error en los modelos gravitacionales o de nueva física. Más tarde, las Voyager 1 y Voyager 2, ahora en el espacio interestelar, comenzaron a registrar comportamientos inesperados en el plasma circundante y variaciones en el campo magnético. No eran fallos dramáticos, sino cambios graduales en la interacción entre la nave y el medio interestelar. ¿Qué está ocurriendo realmente más allá de la heliopausa? Una posibilidad es que el entorno no sea tan uniforme como se creía. La frontera del sistema solar, esa burbuja inflada por el viento solar, podría estar interactuando con nubes interestelares densas o regiones de presión magnética variable. Si el medio cambia, las mediciones también. Otra hipótesis apunta a efectos térmicos minúsculos. El calor emitido por los generadores de radioisótopos puede producir un empuje casi imperceptible. Con el tiempo, incluso una fuerza diminuta altera una trayectoria. De hecho, análisis posteriores sugirieron que gran parte de la anomalía Pioneer podía explicarse por esta emisión térmica asimétrica. Pero no todas las preguntas quedaron cerradas. Las sondas que se alejan del sistema solar operan en condiciones jamás probadas durante décadas. Sus sistemas envejecen, sus instrumentos se recalibran a distancia y la señal tarda horas en llegar a la Tierra. Cada bit de información es valioso, pero también vulnerable a interpretaciones erróneas. Lo verdaderamente fascinante es que estas anomalías obligan a revisar modelos fundamentales. La dinámica gravitatoria a grandes distancias, la estructura del viento solar
y la naturaleza del medio interestelar siguen siendo campos activos de investigación. Cada desviación detectada se convierte en una oportunidad para refinar teorías. Además, el sistema solar exterior no es un vacío absoluto. Existe el cinturón de Kuiper, una vasta región poblada por objetos helados y polvo. Interacciones microscópicas con partículas pueden generar efectos acumulativos. Aunque sean improbables individualmente, en escalas de miles de millones de kilómetros pueden volverse relevantes. Entonces, ¿estamos ante física desconocida? Por ahora, la evidencia apunta a explicaciones convencionales, pero incompletas. La ciencia no descarta lo extraordinario, pero exige pruebas contundentes. Y en el espacio profundo, obtener esas pruebas es un desafío tecnológico extremo. Cada vez que una sonda transmite datos desde más allá de los límites planetarios, amplía nuestra comprensión del cosmos. Las pequeñas anomalías no son señales de fracaso. Son recordatorios de que el universo es más complejo de lo que imaginamos. Quizá lo más sorprendente no sea que algo extraño ocurra cuando las sondas se alejan, sino que podamos detectarlo con tanta precisión. A miles de millones de kilómetros, un cambio minúsculo en la velocidad se convierte en una pista crucial. Mientras las Voyager 1 y Voyager 2 continúan su viaje silencioso hacia las estrellas, cada transmisión nos recuerda que el borde del sistema solar no es un final, sino el comienzo de nuevas incógnitas. Y tal vez, en esas leves desviaciones, se esconda la próxima gran revolución científica. Algo extraño comienza a suceder a medida que las sondas se alejan del sistema solar. No es una falla evidente, no es un mensaje alienígena, es algo más inquietante. Pequeñas anomalías acumulativas que nadie esperaba encontrar tan lejos del Sol. Cuando una nave cruza la órbita de Neptuno y se interna en el espacio profundo, debería comportarse según cálculos extremadamente precisos. La mecánica celeste está bien entendida. Las trayectorias se predicen con una exactitud milimétrica. Sin embargo, varias sondas han mostrado desviaciones diminutas, pero persistentes en su velocidad y orientación. El caso más conocido fue el de las históricas Pioneer 10 y Pioneer 11. A medida que se alejaban del Sol, los datos indicaban una desaceleración sutil, como si algo invisible estuviera tirando de ellas hacia atrás. Este fenómeno se bautizó como la anomalía Pioneer. Durante años, físicos e ingenieros debatieron si se trataba de un error en los modelos gravitacionales o de nueva física. Más tarde, las Voyager 1 y Voyager 2, ahora en el espacio interestelar, comenzaron a registrar comportamientos inesperados en el plasma circundante y variaciones en el campo magnético. No eran fallos dramáticos, sino cambios graduales en la interacción entre la nave y el medio interestelar. ¿Qué está ocurriendo realmente más allá de la heliopausa? Una posibilidad es que el entorno no sea tan uniforme como se creía. La frontera del sistema solar, esa burbuja inflada por el viento solar, podría estar interactuando con nubes interestelares densas o regiones de presión magnética variable. Si el medio cambia, las mediciones también. Otra hipótesis apunta a efectos térmicos minúsculos. El calor emitido por los generadores de radioisótopos puede producir un empuje casi imperceptible. Con el tiempo, incluso una fuerza diminuta altera una trayectoria. De hecho, análisis posteriores sugirieron que gran parte de la anomalía Pioneer podía explicarse por esta emisión térmica asimétrica. Pero no todas las preguntas quedaron cerradas. Las sondas que se alejan del sistema solar operan en condiciones jamás probadas durante décadas.
sus sistemas envejecen, sus instrumentos se recalibran a distancia y la señal tarda horas en llegar a la Tierra. Cada bit de información es valioso, pero también vulnerable a interpretaciones erróneas. Lo verdaderamente fascinante es que estas anomalías obligan a revisar modelos fundamentales. La dinámica gravitatoria a grandes distancias, la estructura del viento solar y la naturaleza del medio interestelar siguen siendo campos activos de investigación. Cada desviación detectada se convierte en una oportunidad para refinar teorías. Además, el sistema solar exterior no es un vacío absoluto. Existe el cinturón de Kuiper, una vasta región poblada por objetos helados y polvo. Interacciones microscópicas con partículas pueden generar efectos acumulativos. Aunque sean improbables individualmente, en escalas de miles de millones de kilómetros pueden volverse relevantes. Entonces, ¿estamos ante física desconocida? Por ahora, la evidencia apunta a explicaciones convencionales, pero incompletas. La ciencia no descarta lo extraordinario, pero exige pruebas contundentes. Y en el espacio profundo, obtener esas pruebas es un desafío tecnológico extremo. Cada vez que una sonda transmite datos desde más allá de los límites planetarios, amplía nuestra comprensión del cosmos. Las pequeñas anomalías no son señales de fracaso. Son recordatorios de que el universo es más complejo de lo que imaginamos. Quizá lo más sorprendente no sea que algo extraño ocurra cuando las sondas se alejan, sino que podamos detectarlo con tanta precisión. A miles de millones de kilómetros, un cambio minúsculo en la velocidad se convierte en una pista crucial. Mientras las Voyager 1 y Voyager 2 continúan su viaje silencioso hacia las estrellas, cada transmisión nos recuerda que el borde del sistema solar no es un final, sino el comienzo de nuevas incógnitas. Y tal vez, en esas leves desviaciones, se esconda la próxima gran revolución científica. Algo extraño comienza a suceder a medida que las sondas se alejan del sistema solar. No es una falla evidente, no es un mensaje alienígena, es algo más inquietante. Pequeñas anomalías acumulativas que nadie esperaba encontrar tan lejos del Sol. Cuando una nave cruza la órbita de Neptuno y se interna en el espacio profundo, debería comportarse según cálculos extremadamente precisos. La mecánica celeste está bien entendida. Las trayectorias se predicen con una exactitud milimétrica. Sin embargo, varias sondas han mostrado desviaciones diminutas, pero persistentes en su velocidad y orientación. El caso más conocido fue el de las históricas Pioneer 10 y Pioneer 11. A medida que se alejaban del Sol, los datos indicaban una desaceleración sutil, como si algo invisible estuviera tirando de ellas hacia atrás. Este fenómeno se bautizó como la anomalía Pioneer. Durante años, físicos e ingenieros debatieron si se trataba de un error en los modelos gravitacionales o de nueva física. Más tarde, las Voyager 1 y Voyager 2, ahora en el espacio interestelar, comenzaron a registrar comportamientos inesperados en el plasma circundante y variaciones en el campo magnético. No eran fallos dramáticos, sino cambios graduales en la interacción entre la nave y el medio interestelar. ¿Qué está ocurriendo realmente más allá de la heliopausa? Una posibilidad es que el entorno no sea tan uniforme como se creía. La frontera del sistema solar, esa burbuja inflada por el viento solar, podría estar interactuando con nubes interestelares densas o regiones de presión magnética variable. Si el medio cambia, las mediciones también. Otra hipótesis apunta a efectos térmicos minúsculos. El calor emitido por los generadores de radioisótopos
puede producir un empuje casi imperceptible. Con el tiempo, incluso una fuerza diminuta altera una trayectoria. De hecho, análisis posteriores sugirieron que gran parte de la anomalía Pioneer podía explicarse por esta emisión térmica asimétrica. Pero no todas las preguntas quedaron cerradas. Las sondas que se alejan del sistema solar operan en condiciones jamás probadas durante décadas. Sus sistemas envejecen, sus instrumentos se recalibran a distancia y la señal tarda horas en llegar a la Tierra. Cada bit de información es valioso, pero también vulnerable a interpretaciones erróneas. Lo verdaderamente fascinante es que estas anomalías obligan a revisar modelos fundamentales. La dinámica gravitatoria a grandes distancias, la estructura del viento solar y la naturaleza del medio interestelar siguen siendo campos activos de investigación. Cada desviación detectada se convierte en una oportunidad para refinar teorías. Además, el sistema solar exterior no es un vacío absoluto. Existe el cinturón de Kuiper, una vasta región poblada por objetos helados y polvo. Interacciones microscópicas con partículas pueden generar efectos acumulativos. Aunque sean improbables individualmente, en escalas de miles de millones de kilómetros pueden volverse relevantes. Entonces, ¿estamos ante física desconocida? Por ahora, la evidencia apunta a explicaciones convencionales, pero incompletas. La ciencia no descarta lo extraordinario, pero exige pruebas contundentes. Y en el espacio profundo, obtener esas pruebas es un desafío tecnológico extremo. Cada vez que una sonda transmite datos desde más allá de los límites planetarios, amplía nuestra comprensión del cosmos. Las pequeñas anomalías no son señales de fracaso. Son recordatorios de que el universo es más complejo de lo que imaginamos. Quizá lo más sorprendente no sea que algo extraño ocurra cuando las sondas se alejan, sino que podamos detectarlo con tanta precisión. A miles de millones de kilómetros, un cambio minúsculo en la velocidad se convierte en una pista crucial. Mientras las Voyager 1 y Voyager 2 continúan su viaje silencioso hacia las estrellas, cada transmisión nos recuerda que el borde del sistema solar no es un final, sino el comienzo de nuevas incógnitas. Y tal vez, en esas leves desviaciones, se esconda la próxima gran revolución científica. Algo extraño comienza a suceder a medida que las sondas se alejan del sistema solar. No es una falla evidente, no es un mensaje alienígena, es algo más inquietante, pequeñas anomalías acumulativas que nadie esperaba encontrar tan lejos del Sol. Cuando una nave cruza la órbita de Neptuno y se interna en el espacio profundo, debería comportarse según cálculos extremadamente precisos. La mecánica celeste está bien entendida. Las trayectorias se predicen con una exactitud milimétrica. Sin embargo, varias sondas han mostrado desviaciones diminutas, pero persistentes en su velocidad y orientación. El caso más conocido fue el de las históricas Pioneer 10 y Pioneer 11. A medida que se alejaban del Sol, los datos indicaban una desaceleración sutil, como si algo invisible estuviera tirando de ellas hacia atrás. Este fenómeno se bautizó como la anomalía Pioneer. Durante años, físicos e ingenieros debatieron si se trataba de un error en los modelos gravitacionales o de nueva física. Más tarde, las Voyager 1 y Voyager 2, ahora en el espacio interestelar, comenzaron a registrar comportamientos inesperados en el plasma circundante y variaciones en el campo magnético. No eran fallos dramáticos, sino cambios graduales en la interacción entre la nave y el medio interestelar. ¿Qué está ocurriendo realmente más allá de la heliopausa?
Una posibilidad es que el entorno no sea tan uniforme como se creía. La frontera del sistema solar, esa burbuja inflada por el viento solar, podría estar interactuando con nubes interestelares densas o regiones de presión magnética variable. Si el medio cambia, las mediciones también. Otra hipótesis apunta a efectos térmicos minúsculos. El calor emitido por los generadores de radioisótopos puede producir un empuje casi imperceptible. Con el tiempo, incluso una fuerza diminuta altera una trayectoria. De hecho, análisis posteriores sugirieron que gran parte de la anomalía Pioneer podía explicarse por esta emisión térmica asimétrica. Pero no todas las preguntas quedaron cerradas. Las sondas que se alejan del sistema solar operan en condiciones jamás probadas durante décadas. Sus sistemas envejecen, sus instrumentos se recalibran a distancia y la señal tarda horas en llegar a la Tierra. Cada bit de información es valioso, pero también vulnerable a interpretaciones erróneas. Lo verdaderamente fascinante es que estas anomalías obligan a revisar modelos fundamentales. La dinámica gravitatoria a grandes distancias, la estructura del viento solar y la naturaleza del medio interestelar siguen siendo campos activos de investigación. Cada desviación detectada se convierte en una oportunidad para refinar teorías. Además, el sistema solar exterior no es un vacío absoluto. Existe el cinturón de Kuiper, una vasta región poblada por objetos helados y polvo. Interacciones microscópicas con partículas pueden generar efectos acumulativos. Aunque sean improbables individualmente, en escalas de miles de millones de kilómetros pueden volverse relevantes. Entonces, ¿estamos ante física desconocida? Por ahora, la evidencia apunta a explicaciones convencionales, pero incompletas. La ciencia no descarta lo extraordinario, pero exige pruebas contundentes. Y en el espacio profundo, obtener esas pruebas es un desafío tecnológico extremo. Cada vez que una sonda transmite datos desde más allá de los límites planetarios, amplía nuestra comprensión del cosmos. Las pequeñas anomalías no son señales de fracaso. Son recordatorios de que el universo es más complejo de lo que imaginamos. Quizá lo más sorprendente no sea que algo extraño ocurra cuando las sondas se alejan, sino que podamos detectarlo con tanta precisión. A miles de millones de kilómetros, un cambio minúsculo en la velocidad se convierte en una pista crucial. Mientras las Voyager 1 y Voyager 2 continúan su viaje silencioso hacia las estrellas, cada transmisión nos recuerda que el borde del sistema solar no es un final, sino el comienzo de nuevas incógnitas. Y tal vez, en esas leves desviaciones, se esconda la próxima gran revolución científica. Algo extraño comienza a suceder a medida que las sondas se alejan del sistema solar. No es una falla evidente, no es un mensaje alienígena, es algo más inquietante, pequeñas anomalías acumulativas que nadie esperaba encontrar tan lejos del Sol. Cuando una nave cruza la órbita de Neptuno y se interna en el espacio profundo, debería comportarse según cálculos extremadamente precisos. La mecánica celeste está bien entendida. Las trayectorias se predicen con una exactitud milimétrica. Sin embargo, varias sondas han mostrado desviaciones diminutas, pero persistentes en su velocidad y orientación. El caso más conocido fue el de las históricas Pioneer 10 y Pioneer 11. A medida que se alejaban del Sol, los datos indicaban una desaceleración sutil, como si algo invisible estuviera tirando de ellas hacia atrás. Este fenómeno se bautizó como la anomalía Pioneer. Durante años, físicos e ingenieros
Debatieron si se trataba de un error en los modelos gravitacionales o de nueva física. Más tarde, las Voyager 1 y Voyager 2, ahora en el espacio interestelar, comenzaron a registrar comportamientos inesperados en el plasma circundante y variaciones en el campo magnético. No eran fallos dramáticos, sino cambios graduales en la interacción entre la nave y el medio interestelar. ¿Qué está ocurriendo realmente más allá de la heliopausa? Una posibilidad es que el entorno no sea tan uniforme como se creía. La frontera del sistema solar, esa burbuja inflada por el viento solar, podría estar interactuando con nubes interestelares densas o regiones de presión magnética variable. Si el medio cambia, las mediciones también. Otra hipótesis apunta a efectos térmicos minúsculos. El calor emitido por los generadores de radioisótopos puede producir un empuje casi imperceptible. Con el tiempo, incluso una fuerza diminuta altera una trayectoria. De hecho, análisis posteriores sugirieron que gran parte de la anomalía Pioneer podía explicarse por esta emisión térmica asimétrica. Pero no todas las preguntas quedaron cerradas. Las sondas que se alejan del sistema solar operan en condiciones jamás probadas durante décadas. Sus sistemas envejecen, sus instrumentos se recalibran a distancia y la señal tarda horas en llegar a la Tierra. Cada bit de información es valioso, pero también vulnerable a interpretaciones erróneas. Lo verdaderamente fascinante es que estas anomalías obligan a revisar modelos fundamentales. La dinámica gravitatoria a grandes distancias, la estructura del viento solar y la naturaleza del medio interestelar siguen siendo campos activos de investigación. Cada desviación detectada se convierte en una oportunidad para refinar teorías. Además, el sistema solar exterior no es un vacío absoluto. Existe el cinturón de Kuiper, una vasta región poblada por objetos helados y polvo. Interacciones microscópicas con partículas pueden generar efectos acumulativos. Aunque sean improbables individualmente, en escalas de miles de millones de kilómetros pueden volverse relevantes. Entonces, ¿estamos ante física desconocida? Por ahora, la evidencia apunta a explicaciones convencionales, pero incompletas. La ciencia no descarta lo extraordinario, pero exige pruebas contundentes. Y en el espacio profundo, obtener esas pruebas es un desafío tecnológico extremo. Cada vez que una sonda transmite datos desde más allá de los límites planetarios, amplía nuestra comprensión del cosmos. Las pequeñas anomalías no son señales de fracaso. Son recordatorios de que el universo es más complejo de lo que imaginamos. Quizá lo más sorprendente no sea que algo extraño ocurra cuando las sondas se alejan, sino que podamos detectarlo con tanta precisión. A miles de millones de kilómetros, un cambio minúsculo en la velocidad se convierte en una pista crucial. Mientras las Voyager 1 y Voyager 2 continúan su viaje silencioso hacia las estrellas, cada transmisión nos recuerda que el borde del sistema solar no es un final, sino el comienzo de nuevas incógnitas. Y tal vez, en esas leves desviaciones, se esconda la próxima gran revolución científica. Algo extraño comienza a suceder a medida que las sondas se alejan del sistema solar. No es una falla evidente, no es un mensaje alienígena, es algo más inquietante, pequeñas anomalías acumulativas que nadie esperaba encontrar tan lejos del Sol. Cuando una nave cruza la órbita de Neptuno y se interna en el espacio profundo, debería comportarse según cálculos extremadamente precisos. La mecánica celeste está bien entendida. Las trayectorias se predicen con una exactitud milimétrica. Sin embargo, varias sondas han mostrado desviaciones diminutas
pero persistentes en su velocidad y orientación. El caso más conocido fue el de las históricas Pioneer 10 y Pioneer 11. A medida que se alejaban del Sol, los datos indicaban una desaceleración sutil, como si algo invisible estuviera tirando de ellas hacia atrás. Este fenómeno se bautizó como la anomalía Pioneer. Durante años, físicos e ingenieros debatieron si se trataba de un error en los modelos gravitacionales o de nueva física. Más tarde, las Voyager 1 y Voyager 2, ahora en el espacio interestelar, comenzaron a registrar comportamientos inesperados en el plasma circundante y variaciones en el campo magnético. No eran fallos dramáticos, sino cambios graduales en la interacción entre la nave y el medio interestelar. ¿Qué está ocurriendo realmente más allá de la heliopausa? Una posibilidad es que el entorno no sea tan uniforme como se creía. La frontera del sistema solar, esa burbuja inflada por el viento solar, podría estar interactuando con nubes interestelares densas o regiones de presión magnética variable. Si el medio cambia, las mediciones también. Otra hipótesis apunta a efectos térmicos minúsculos. El calor emitido por los generadores de radioisótopos puede producir un empuje casi imperceptible. Con el tiempo, incluso una fuerza diminuta altera una trayectoria. De hecho, análisis posteriores sugirieron que gran parte de la anomalía Pioneer podía explicarse por esta emisión térmica asimétrica. Pero no todas las preguntas quedaron cerradas. Las sondas que se alejan del sistema solar operan en condiciones jamás probadas durante décadas. Sus sistemas envejecen, sus instrumentos se recalibran a distancia y la señal tarda horas en llegar a la Tierra. Cada bit de información es valioso, pero también vulnerable a interpretaciones erróneas. Lo verdaderamente fascinante es que estas anomalías obligan a revisar modelos fundamentales. La dinámica gravitatoria a grandes distancias, la estructura del viento solar y la naturaleza del medio interestelar siguen siendo campos activos de investigación. Cada desviación detectada se convierte en una oportunidad para refinar teorías. Además, el sistema solar exterior no es un vacío absoluto. Existe el cinturón de Kuiper, una vasta región poblada por objetos helados y polvo. Interacciones microscópicas con partículas pueden generar efectos acumulativos. Aunque sean improbables individualmente, en escalas de miles de millones de kilómetros pueden volverse relevantes. Entonces, ¿estamos ante física desconocida? Por ahora, la evidencia apunta a explicaciones convencionales, pero incompletas. La ciencia no descarta lo extraordinario, pero exige pruebas contundentes. Y en el espacio profundo, obtener esas pruebas es un desafío tecnológico extremo. Cada vez que una sonda transmite datos desde más allá de los límites planetarios, amplía nuestra comprensión del cosmos. Las pequeñas anomalías no son señales de fracaso. Son recordatorios de que el universo es más complejo de lo que imaginamos. Quizá lo más sorprendente no sea que algo extraño ocurra cuando las sondas se alejan, sino que podamos detectarlo con tanta precisión. A miles de millones de kilómetros, un cambio minúsculo en la velocidad se convierte en una pista crucial. Mientras las Voyager 1 y Voyager 2 continúan su viaje silencioso hacia las estrellas, cada transmisión nos recuerda que el borde del sistema solar no es un final, sino el comienzo de nuevas incógnitas. Y tal vez, en esas leves desviaciones, se esconda la próxima gran revolución científica. Algo extraño comienza a suceder a medida que las sondas se alejan del sistema solar. No es una falla evidente, no es un mensaje alienígena.
es algo más inquietante. Pequeñas anomalías acumulativas que nadie esperaba encontrar tan lejos del Sol. Cuando una nave cruza la órbita de Neptuno y se interna en el espacio profundo, debería comportarse según cálculos extremadamente precisos. La mecánica celeste está bien entendida. Las trayectorias se predicen con una exactitud milimétrica. Sin embargo, varias sondas han mostrado desviaciones diminutas, pero persistentes en su velocidad y orientación. El caso más conocido fue el de las históricas Pioneer 10 y Pioneer 11. A medida que se alejaban del Sol, los datos indicaban una desaceleración sutil, como si algo invisible estuviera tirando de ellas hacia atrás. Este fenómeno se bautizó como la anomalía Pioneer. Durante años, físicos e ingenieros debatieron si se trataba de un error en los modelos gravitacionales o de nueva física. Más tarde, las Voyager 1 y Voyager 2, ahora en el espacio interestelar, comenzaron a registrar comportamientos inesperados en el plasma circundante y variaciones en el campo magnético. No eran fallos dramáticos, sino cambios graduales en la interacción entre la nave y el medio interestelar. ¿Qué está ocurriendo realmente más allá de la heliopausa? Una posibilidad es que el entorno no sea tan uniforme como se creía. La frontera del sistema solar, esa burbuja inflada por el viento solar, podría estar interactuando con nubes interestelares densas o regiones de presión magnética variable. Si el medio cambia, las mediciones también. Otra hipótesis apunta a efectos térmicos minúsculos. El calor emitido por los generadores de radioisótopos puede producir un empuje casi imperceptible. Con el tiempo, incluso una fuerza diminuta altera una trayectoria. De hecho, análisis posteriores sugirieron que gran parte de la anomalía Pioneer podía explicarse por esta emisión térmica asimétrica. Pero no todas las preguntas quedaron cerradas. Las sondas que se alejan del sistema solar operan en condiciones jamás probadas durante décadas. Sus sistemas envejecen, sus instrumentos se recalibran a distancia y la señal tarda horas en llegar a la Tierra. Cada bit de información es valioso, pero también vulnerable a interpretaciones erróneas. Lo verdaderamente fascinante es que estas anomalías obligan a revisar modelos fundamentales. La dinámica gravitatoria a grandes distancias, la estructura del viento solar y la naturaleza del medio interestelar siguen siendo campos activos de investigación. Cada desviación detectada se convierte en una oportunidad para refinar teorías. Además, el sistema solar exterior no es un vacío absoluto. Existe el cinturón de Kuiper, una vasta región poblada por objetos helados y polvo. Interacciones microscópicas con partículas pueden generar efectos acumulativos. Aunque sean improbables individualmente, en escalas de miles de millones de kilómetros pueden volverse relevantes. Entonces, ¿estamos ante física desconocida? Por ahora, la evidencia apunta a explicaciones convencionales, pero incompletas. La ciencia no descarta lo extraordinario, pero exige pruebas contundentes. Y en el espacio profundo, obtener esas pruebas es un desafío tecnológico extremo. Cada vez que una sonda transmite datos desde más allá de los límites planetarios, amplía nuestra comprensión del cosmos. Las pequeñas anomalías no son señales de fracaso. Son recordatorios de que el universo es más complejo de lo que imaginamos. Quizá lo más sorprendente no sea que algo extraño ocurra cuando las sondas se alejan, sino que podamos detectarlo con tanta precisión. A miles de millones de kilómetros, un cambio minúsculo en la velocidad se convierte en una pista crucial. Mientras las Voyager 1 y Voyager 2 continúan su viaje silencioso hacia las estrellas,
Cada transmisión nos recuerda que el borde del sistema solar no es un final, sino el comienzo de nuevas incógnitas. Y tal vez, en esas leves desviaciones, se esconda la próxima gran revolución científica. Algo extraño comienza a suceder a medida que las sondas se alejan del sistema solar. No es una falla evidente, no es un mensaje alienígena, es algo más inquietante, pequeñas anomalías acumulativas que nadie esperaba encontrar tan lejos del Sol. Cuando una nave cruza la órbita de Neptuno y se interna en el espacio profundo, debería comportarse según cálculos extremadamente precisos. La mecánica celeste está bien entendida. Las trayectorias se predicen con una exactitud milimétrica. Sin embargo, varias sondas han mostrado desviaciones diminutas, pero persistentes en su velocidad y orientación. El caso más conocido fue el de las históricas Pioneer 10 y Pioneer 11. A medida que se alejaban del Sol, los datos indicaban una desaceleración sutil, como si algo invisible estuviera tirando de ellas hacia atrás. Este fenómeno se bautizó como la anomalía Pioneer. Durante años, físicos e ingenieros debatieron si se trataba de un error en los modelos gravitacionales o de nueva física. Más tarde, las Voyager 1 y Voyager 2, ahora en el espacio interestelar, comenzaron a registrar comportamientos inesperados en el plasma circundante y variaciones en el campo magnético. No eran fallos dramáticos, sino cambios graduales en la interacción entre la nave y el medio interestelar. ¿Qué está ocurriendo realmente más allá de la heliopausa? Una posibilidad es que el entorno no sea tan uniforme como se creía. La frontera del sistema solar, esa burbuja inflada por el viento solar, podría estar interactuando con nubes interestelares densas o regiones de presión magnética variable. Si el medio cambia, las mediciones también. Otra hipótesis apunta a efectos térmicos minúsculos. El calor emitido por los generadores de radioisótopos puede producir un empuje casi imperceptible. Con el tiempo, incluso una fuerza diminuta altera una trayectoria. De hecho, análisis posteriores sugirieron que gran parte de la anomalía Pioneer podía explicarse por esta emisión térmica asimétrica. Pero no todas las preguntas quedaron cerradas. Las sondas que se alejan del sistema solar operan en condiciones jamás probadas durante décadas. Sus sistemas envejecen, sus instrumentos se recalibran a distancia y la señal tarda horas en llegar a la Tierra. Cada bit de información es valioso, pero también vulnerable a interpretaciones erróneas. Lo verdaderamente fascinante es que estas anomalías obligan a revisar modelos fundamentales. La dinámica gravitatoria a grandes distancias, la estructura del viento solar y la naturaleza del medio interestelar siguen siendo campos activos de investigación. Cada desviación detectada se convierte en una oportunidad para refinar teorías. Además, el sistema solar exterior no es un vacío absoluto. Existe el cinturón de Kuiper, una vasta región poblada por objetos helados y polvo. Interacciones microscópicas con partículas pueden generar efectos acumulativos. Aunque sean improbables individualmente, en escalas de miles de millones de kilómetros pueden volverse relevantes. Entonces, ¿estamos ante física desconocida? Por ahora, la evidencia apunta a explicaciones convencionales, pero incompletas. La ciencia no descarta lo extraordinario, pero exige pruebas contundentes. Y en el espacio profundo, obtener esas pruebas es un desafío tecnológico extremo. Cada vez que una sonda transmite datos desde más allá de los límites planetarios, amplía nuestra comprensión del cosmos. Las pequeñas anomalías no son señales de fracaso.
Son recordatorios de que el universo es más complejo de lo que imaginamos. Quizá lo más sorprendente no sea que algo extraño ocurra cuando las sondas se alejan, sino que podamos detectarlo con tanta precisión. A miles de millones de kilómetros, un cambio minúsculo en la velocidad se convierte en una pista crucial. Mientras las Voyager 1 y Voyager 2 continúan su viaje silencioso hacia las estrellas, cada transmisión nos recuerda que el borde del sistema solar no es un final, sino el comienzo de nuevas incógnitas. Y tal vez, en esas leves desviaciones, se esconda la próxima gran revolución científica. Algo extraño comienza a suceder a medida que las sondas se alejan del sistema solar. No es una falla evidente, no es un mensaje alienígena, es algo más inquietante, pequeñas anomalías acumulativas que nadie esperaba encontrar tan lejos del Sol. Cuando una nave cruza la órbita de Neptuno y se interna en el espacio profundo, debería comportarse según cálculos extremadamente precisos. La mecánica celeste está bien entendida. Las trayectorias se predicen con una exactitud milimétrica. Sin embargo, varias sondas han mostrado desviaciones diminutas, pero persistentes en su velocidad y orientación. El caso más conocido fue el de las históricas Pioneer 10 y Pioneer 11. A medida que se alejaban del Sol, los datos indicaban una desaceleración sutil, como si algo invisible estuviera tirando de ellas hacia atrás. Este fenómeno se bautizó como la anomalía Pioneer. Durante años, físicos e ingenieros debatieron si se trataba de un error en los modelos gravitacionales o de nueva física. Más tarde, las Voyager 1 y Voyager 2, ahora en el espacio interestelar, comenzaron a registrar comportamientos inesperados en el plasma circundante y variaciones en el campo magnético. No eran fallos dramáticos, sino cambios graduales en la interacción entre la nave y el medio interestelar. ¿Qué está ocurriendo realmente más allá de la heliopausa? Una posibilidad es que el entorno no sea tan uniforme como se creía. La frontera del sistema solar, esa burbuja inflada por el viento solar, podría estar interactuando con nubes interestelares densas o regiones de presión magnética variable. Si el medio cambia, las mediciones también. Otra hipótesis apunta a efectos térmicos minúsculos. El calor emitido por los generadores de radioisótopos puede producir un empuje casi imperceptible. Con el tiempo, incluso una fuerza diminuta altera una trayectoria. De hecho, análisis posteriores sugirieron que gran parte de la anomalía Pioneer podía explicarse por esta emisión térmica asimétrica. Pero no todas las preguntas quedaron cerradas. Las sondas que se alejan del sistema solar operan en condiciones jamás probadas durante décadas. Sus sistemas envejecen, sus instrumentos se recalibran a distancia y la señal tarda horas en llegar a la Tierra. Cada bit de información es valioso, pero también vulnerable a interpretaciones erróneas. Lo verdaderamente fascinante es que estas anomalías obligan a revisar modelos fundamentales. La dinámica gravitatoria a grandes distancias, la estructura del viento solar y la naturaleza del medio interestelar siguen siendo campos activos de investigación. Cada desviación detectada se convierte en una oportunidad para refinar teorías. Además, el sistema solar exterior no es un vacío absoluto. Existe el cinturón de Kuiper, una vasta región poblada por objetos helados y polvo. Interacciones microscópicas con partículas pueden generar efectos acumulativos. Aunque sean improbables individualmente, en escalas de miles de millones de kilómetros pueden volverse relevantes. Entonces, ¿estamos ante física desconocida?
Por ahora, la evidencia apunta a explicaciones convencionales, pero incompletas. La ciencia no descarta lo extraordinario, pero exige pruebas contundentes. Y en el espacio profundo, obtener esas pruebas es un desafío tecnológico extremo. Cada vez que una sonda transmite datos desde más allá de los límites planetarios, amplía nuestra comprensión del cosmos. Las pequeñas anomalías no son señales de fracaso. Son recordatorios de que el universo es más complejo de lo que imaginamos. Quizá lo más sorprendente no sea que algo extraño ocurra cuando las sondas se alejan, sino que podamos detectarlo con tanta precisión. A miles de millones de kilómetros, un cambio minúsculo en la velocidad se convierte en una pista crucial. Mientras las Voyager 1 y Voyager 2 continúan su viaje silencioso hacia las estrellas, cada transmisión nos recuerda que el borde del sistema solar no es un final, sino el comienzo de nuevas incógnitas. Y tal vez, en esas leves desviaciones, se esconda la próxima gran revolución científica. Algo extraño comienza a suceder a medida que las sondas se alejan del sistema solar. No es una falla evidente, no es un mensaje alienígena, es algo más inquietante, pequeñas anomalías acumulativas que nadie esperaba encontrar tan lejos del Sol. Cuando una nave cruza la órbita de Neptuno y se interna en el espacio profundo, debería comportarse según cálculos extremadamente precisos. La mecánica celeste está bien entendida. Las trayectorias se predicen con una exactitud milimétrica. Sin embargo, varias sondas han mostrado desviaciones diminutas, pero persistentes en su velocidad y orientación. El caso más conocido fue el de las históricas Pioneer 10 y Pioneer 11. A medida que se alejaban del Sol, los datos indicaban una desaceleración sutil, como si algo invisible estuviera tirando de ellas hacia atrás. Este fenómeno se bautizó como la anomalía Pioneer. Durante años, físicos e ingenieros debatieron si se trataba de un error en los modelos gravitacionales o de nueva física. Más tarde, las Voyager 1 y Voyager 2, ahora en el espacio interestelar, comenzaron a registrar comportamientos inesperados en el plasma circundante y variaciones en el campo magnético. No eran fallos dramáticos, sino cambios graduales en la interacción entre la nave y el medio interestelar. ¿Qué está ocurriendo realmente más allá de la heliopausa? Una posibilidad es que el entorno no sea tan uniforme como se creía. La frontera del sistema solar, esa burbuja inflada por el viento solar, podría estar interactuando con nubes interestelares densas o regiones de presión magnética variable. Si el medio cambia, las mediciones también. Otra hipótesis apunta a efectos térmicos minúsculos. El calor emitido por los generadores de radioisótopos puede producir un empuje casi imperceptible. Con el tiempo, incluso una fuerza diminuta altera una trayectoria. De hecho, análisis posteriores sugirieron que gran parte de la anomalía Pioneer podía explicarse por esta emisión térmica asimétrica. Pero no todas las preguntas quedaron cerradas. Las sondas que se alejan del sistema solar operan en condiciones jamás probadas durante décadas. Sus sistemas envejecen, sus instrumentos se recalibran a distancia y la señal tarda horas en llegar a la Tierra. Cada bit de información es valioso, pero también vulnerable a interpretaciones erróneas. Lo verdaderamente fascinante es que estas anomalías obligan a revisar modelos fundamentales. La dinámica gravitatoria a grandes distancias, la estructura del viento solar y la naturaleza del medio interestelar siguen siendo campos activos de investigación. Cada desviación detectada se convierte en una oportunidad para refinar teorías. Además,
el sistema solar exterior no es un vacío absoluto. Existe el cinturón de Kuiper, una vasta región poblada por objetos helados y polvo. Interacciones microscópicas con partículas pueden generar efectos acumulativos. Aunque sean improbables individualmente, en escalas de miles de millones de kilómetros pueden volverse relevantes. Entonces, ¿estamos ante física desconocida? Por ahora, la evidencia apunta a explicaciones convencionales, pero incompletas. La ciencia no descarta lo extraordinario, pero exige pruebas contundentes. Y en el espacio profundo, obtener esas pruebas es un desafío tecnológico extremo. Cada vez que una sonda transmite datos desde más allá de los límites planetarios, amplía nuestra comprensión del cosmos. Las pequeñas anomalías no son señales de fracaso. Son recordatorios de que el universo es más complejo de lo que imaginamos. Quizá lo más sorprendente no sea que algo extraño ocurra cuando las sondas se alejan, sino que podamos detectarlo con tanta precisión. A miles de millones de kilómetros, un cambio minúsculo en la velocidad se convierte en una pista crucial. Mientras las Voyager 1 y Voyager 2 continúan su viaje silencioso hacia las estrellas, cada transmisión nos recuerda que el borde del sistema solar no es un final, sino el comienzo de nuevas incógnitas. Y tal vez, en esas leves desviaciones, se esconda la próxima gran revolución científica. Algo extraño comienza a suceder a medida que las sondas se alejan del sistema solar. No es una falla evidente, no es un mensaje alienígena, es algo más inquietante. Pequeñas anomalías acumulativas que nadie esperaba encontrar tan lejos del Sol. Cuando una nave cruza la órbita de Neptuno y se interna en el espacio profundo, debería comportarse según cálculos extremadamente precisos. La mecánica celeste está bien entendida. Las trayectorias se predicen con una exactitud milimétrica. Sin embargo, varias sondas han mostrado desviaciones diminutas, pero persistentes en su velocidad y orientación. El caso más conocido fue el de las históricas Pioneer 10 y Pioneer 11. A medida que se alejaban del Sol, los datos indicaban una desaceleración sutil, como si algo invisible estuviera tirando de ellas hacia atrás. Este fenómeno se bautizó como la anomalía Pioneer. Durante años, físicos e ingenieros debatieron si se trataba de un error en los modelos gravitacionales o de nueva física. Más tarde, las Voyager 1 y Voyager 2, ahora en el espacio interestelar, comenzaron a registrar comportamientos inesperados en el plasma circundante y variaciones en el campo magnético. No eran fallos dramáticos, sino cambios graduales en la interacción entre la nave y el medio interestelar. ¿Qué está ocurriendo realmente más allá de la heliopausa? Una posibilidad es que el entorno no sea tan uniforme como se creía. La frontera del sistema solar, esa burbuja inflada por el viento solar, podría estar interactuando con nubes interestelares densas o regiones de presión magnética variable. Si el medio cambia, las mediciones también. Otra hipótesis apunta a efectos térmicos minúsculos. El calor emitido por los generadores de radioisótopos puede producir un empuje casi imperceptible. Con el tiempo, incluso una fuerza diminuta altera una trayectoria. De hecho, análisis posteriores sugirieron que gran parte de la anomalía Pioneer podía explicarse por esta emisión térmica asimétrica. Pero no todas las preguntas quedaron cerradas. Las sondas que se alejan del sistema solar operan en condiciones jamás probadas durante décadas. Sus sistemas envejecen, sus instrumentos se recalibran a distancia y la señal tarda horas en llegar a la Tierra. Cada bit de información es valioso,
pero también vulnerable a interpretaciones erróneas. Lo verdaderamente fascinante es que estas anomalías obligan a revisar modelos fundamentales. La dinámica gravitatoria a grandes distancias, la estructura del viento solar y la naturaleza del medio interestelar siguen siendo campos activos de investigación. Cada desviación detectada se convierte en una oportunidad para refinar teorías. Además, el sistema solar exterior no es un vacío absoluto. Existe el cinturón de Kuiper, una vasta región poblada por objetos helados y polvo. Interacciones microscópicas con partículas pueden generar efectos acumulativos. Aunque sean improbables individualmente, en escalas de miles de millones de kilómetros pueden volverse relevantes. Entonces, ¿estamos ante física desconocida? Por ahora, la evidencia apunta a explicaciones convencionales, pero incompletas. La ciencia no descarta lo extraordinario, pero exige pruebas contundentes. Y en el espacio profundo, obtener esas pruebas es un desafío tecnológico extremo. Cada vez que una sonda transmite datos desde más allá de los límites planetarios, amplía nuestra comprensión del cosmos. Las pequeñas anomalías no son señales de fracaso. Son recordatorios de que el universo es más complejo de lo que imaginamos. Quizá lo más sorprendente no sea que algo extraño ocurra cuando las sondas se alejan, sino que podamos detectarlo con tanta precisión. A miles de millones de kilómetros, un cambio minúsculo en la velocidad se convierte en una pista crucial. Mientras las Voyager 1 y Voyager 2 continúan su viaje silencioso hacia las estrellas, cada transmisión nos recuerda que el borde del sistema solar no es un final, sino el comienzo de nuevas incógnitas. Y tal vez, en esas leves desviaciones, se esconda la próxima gran revolución científica.